Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Leamos el 17 porque está unido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos, pidamos a Dios que nos dirija esta mañana con la predicación, que podamos ser edificados. Vamos a hablar de la instrucción en el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos das, Señor, de oír su palabra. Te rogamos, Señor Jesús, que por su gracia y misericordia nos ilumine. Nos dé, Señor, el entendimiento en este día para ser edificados y crecer en la perfección. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, antes que olvide, quiero decir que en el matrimonio de Camila y Jorge, yo tenía dudas porque él no es bautizado. Entonces yo hablé con el consistorio y me autorizaron para orar por ellos, para que la iglesia sepa, ¿no? Porque alguno pudiera pensar, pero ¿cómo se casó que no está bautizado? No, yo hablé con el consistorio y me autorizaron. Entonces, para que la iglesia sepa, porque es un joven que además de que está asistiendo a la iglesia, es un joven de muy buena conducta. Así es Jorge, entonces, antes oren por ellos, para que Dios les ayude. Bueno, vamos a hablar de la instrucción. Nosotros necesitamos ser instruidos. La Biblia dice que la escritura es útil para enseñar. Cuando hablamos de la enseñanza de la palabra de Dios, sobre todo nos referimos a la autoridad que ella tiene. No hay sino una verdad. Puede haber varias aplicaciones, diversas aplicaciones que se hacen para las diferentes necesidades que hayan, pero verdad no existe sino una sola. Entonces, en la palabra de Dios no hay dos verdades, es una verdad. Que vamos a decir que se puede hacer esto y se puede hacer esto. No, se puede aplicar a la necesidad. Pero la palabra de Dios tiene una autoridad para enseñar. Que no se puede decir hoy una cosa y mañana otra. En eso consiste enseñar. Cuando se enseña algo, se enseña. Porque la enseñanza tiene que generar seguridad. Yo no puedo venir a decirle a ustedes aquí que estos pecadores no van al cielo y después decirles sí van. No, si digo que no van es porque no van. Y si van es porque van. O sea, en eso consiste que la Biblia diga que la
la palabra de Dios, en este caso la escritura, es útil para enseñar. O sea, enseñar quiere decir que la persona aprende y lo que aprende lo puede aplicar con confianza a su vida. Amén. Entonces, toda la escritura o toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir que sea inspirada por Dios? Que sin Él no existiría. Es inspirada por Dios. Es dirigida por Dios. Es dada por el que conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él sí conoce las necesidades del ser humano. Entonces, cuando Él dio su palabra, cuando Él dio los mandamientos, dio las promesas y todo, Él sabía lo que necesitábamos. Entonces, Dios no está improvisando a ver si sale o si no les digo otra cosa. No, lo que Dios dijo, lo dijo. Amén. Para redarguir. Es la palabra de Dios la que redarguye. Y nos redarguye en el momento. Es esas cosquillitas que usted siente cuando predican y le cae a usted. Y entonces dice, vea, me dijeron fue a mí. Entonces hablaron de la mentira y usted por ahí no es como muy lejos de la mentira. Entonces hablaron los mentirosos. Dice, la cosa está grave. Entonces le cayó. Ah, bueno, corrija eso. Redarguir. Es la palabra de Dios la que redarguye. Cuando nos sintamos redarguidos, es la palabra de Dios. Sí, porque uno puede a veces gustarle un sermón. ¡Qué sermón tan bonito! Porque no lo redarguyó a uno. ¿Cierto? Y va y le da la mano al predicador, hermano. Estuvo buena esa. Pero el día que lo redarguyó, sale. Pero eso es bueno, ¿cierto? Que lo redarguya. Para redarguir. Para corregir. Para corregir. Corregir es hacer un cambio entre lo que se está haciendo, hacer lo que se debe hacer. Dejar de hacer esto y hacer lo que se debe hacer. Eso es corregir. Corregir no es formar una gritería en un púlpito y esto no. Corregir es que si hay cosas que corregir, hay que corregirlas. Entonces, los pastores están pendientes de eso, que hay que corregir. Y los pastores tienen todo el derecho y todo el deber de organizar 2, 3, 4 enseñanzas, decir, voy a dar estas enseñanzas en la iglesia porque hay que corregir esto. Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir en justicia. Todo con el propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar de la instrucción. Nosotros somos, por la gracia de Dios, los que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia que la iglesia tiene?
5:11 al 21. Segunda Corintios 5:11 al 21. Allí encuentra usted lo que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. La iglesia tiene tal autoridad. Mire, la iglesia tiene autoridad. No sé si sabían, pero Dios, la Biblia dice de Moisés, dice, sus caminos notificó a Moisés, Salmo 103, y a los hijos de Israel sus obras. O sea, Dios a Moisés le dio la ley y por medio de él fue dada la ley y ya. O sea, porque Dios concede esa autoridad. Dios a la iglesia le ha concedido la autoridad. Dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo se desata la gente? ¿Y cómo se ata y cómo se desata? Es lo mismo que dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, listo, eso es la autoridad que ha recibido la iglesia para atar y desatar, a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como iglesia que tenemos ese ministerio de la reconciliación de la gente, debemos ser adiestrados para hacerlo, ser adiestrados. Dijimos en alguna oportunidad que nosotros estamos entre Dios y la gente. ¿Cuándo lo dijimos? ¿Qué enseñé hace 15 días? ¿Cómo se llamaba el tema hace 15 días? A ver. ¿Cómo se llamó el tema hace 15 días? ¿No hay nadie que lo acuerde? ¿Le lo recuerde? ¿No? Hace 15 días en la dominical. ¿Qué tema se trató aquí? Conociendo a Dios. Acuérdense que les dije que era un tema que se iba a dar arriba, que no se dio arriba, pero que se dio aquí para todos. Conociendo a Dios. Porque hay que conocer a Dios. Porque ¿cómo le vamos a presentar a Dios a la gente si no conocemos a Dios? Bueno, no les voy a preguntar más. Porque sé que han pasado 15 días. Pasaron 15 días. ¿Qué versículo leyó el hermano Álvaro hace 8 días? Álvaro Torres aquí para predicar. Mateo 28, 18. Bueno, solo han pasado 8 días. Mateo 28, 18. Hoy estamos leyendo 2 Timoteo 4:1. Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros como agentes de Dios, en este trabajo misionero de salvar la gente, debemos conocer muy bien el tema, el problema. El problema. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? El problema que hay que arreglar. Bueno, entonces el problema es el pecado. Ese es el problema. ¿Conocen ustedes la doctrina del pecado? ¿Conocen ustedes por la causa y el origen del pecado?
La causa y el origen del pecado. La causa, a ver, ¿cuál fue la causa? Bueno, entonces les voy a ilustrar. Eh, Hay una causa interna y hay una causa externa. ¿Cuál es la causa interna? La concupiscencia. La concupiscencia que hay en la persona. Ya los niños saben, ya lo enseñé a los niños. Que parece que fuera un tema de adultos y se lo enseñé a los niños. Y lo entendieron. Así que bueno que nosotros también lo entendamos. Entonces, la concupiscencia que hay en la persona, no en fulano, en toda persona. ¿Dónde dice la Biblia eso? Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Entonces, la causa, la concupiscencia. La desobediencia fue ya el resultado de algunas situaciones que enfrentaron ahí, como no prestar atención a Dios. Dios les había dicho, mire, todos los problemas vienen por no oír a Dios, por no oír la palabra de Dios, por no prestarle atención a Dios. Mire, si la Biblia dijera así, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto y resulta que hicieron esto y esto y después les dijo usted por qué hicieron eso. Pero Dios no les había dicho nada. Entonces, ¿qué? Pero Dios les había dicho. El ser humano tiene que tener presente eso. Oír lo que Dios dice. Vamos a mirar algún ejemplo ahí, verá que ustedes se van a dar cuenta que en el caso de Caín y Abel, Abel oyó y Caín no oyó. El primer ejemplo de obediencia es Abel. Es el primer ejemplo de obediencia en la Biblia, es Abel. Obediencia a la palabra de Dios. Mira, hay veces la religiosidad de la gente y la gente se entretiene y el uno dice, yo me subo esto de rodillas, el otro yo hago esto, el otro yo hago esto y tal, haciendo cosas. Pero de lo que Dios dijo, ¿qué? Lo que hay que prestarle atención es a lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, porque Dios va a juzgar. Jesús le dijo a los judíos, las palabras que yo os hablo, ellas os juzgarán. Es la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora el juicio es por Jesucristo. Porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Para que creamos en Él. Ya lo que Dios nos dijo en Cristo es lo último, ya no nos va a decir más. Ya no lo dijo. Lo que Dios manifestó. Entonces, entender esto, que la causa, hay una causa interna, que usted no se puede confiar en usted. Usted no puede confiar en usted. Porque, lean ustedes en Romanos capítulo 7. Hay una escritura allí, en Romanos 7. Vamos a mirarla.
para que tengamos presente cómo el apóstol dice algo allí importantísimo. Cuando él está hablando, porque la gente, esto del pecado, hay varias cosas que hablar, y mucho que hablar sobre esto. Y entonces dice el apóstol, verso 15, capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, hay cosas que usted, esto evidencia que hay una batalla en la vida de la persona. ¿Una batalla contra qué? Contra la concupiscencia suya y la mía. Que es una batalla diaria. De la que usted es responsable mientras esté despierto. ¿Se sueña cosas feas? ¿Sí? Menos mal está dormido y no responde por eso. Pero desde que esté consciente, despierto, tiene que tener presente, hay una batalla. La vida de la persona. Vamos a seguir leyendo aquí a lo que dice el apóstol. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo así? Que el pecado que mora en mí. Entonces usted diría, ¿cómo así? ¿Es que tengo pecado? No, es la concupiscencia, que es con la que la persona batalla. ¿Le dan deseos a usted de hacer lo malo? ¿O ya no le dan? Bueno, ya como que están todos bien. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, vea. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea que hay cosas que la gente hace malas que no las quiere hacer. Está hablando de los creyentes, aquí está hablando de los creyentes, no del inconverso. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, esta es una batalla que se pierde o se gana. Pero se debe ganar. Se debe ganar. Y ahí está la victoria del creyente, esa victoria diaria del creyente. Así que queriendo yo hacer el bien, el verso 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, la naturaleza humana.
Y luego hay una exclamación que dice, miserable de mí. Y una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la concupiscencia, de lo que es ese donde están la concupiscencia son los deseos, que pueden ser buenos o pueden en algún momento ser deseos malos. Pero, ¿cómo termina? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, no me puedo quitar esto de mí. Cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé qué a ustedes les han contado qué significa eso. En alguna vez era una costumbre que había de amarrarle un muerto a una persona, hasta que el muerto se desintegraba de esa persona y moría la persona también cargando el muerto. O sea, un muerto se lo amarran a una persona viva para que lo cargue. Y se descompone ese muerto ahí encima de la persona. Así, no se aterren, que esa era una costumbre que ha habido en algún lugar. Debido a eso la Biblia dice aquí. Entonces, por eso, esta es una reflexión para que veamos que hay una batalla que hay que ganar. Hay una batalla que hay que ganar. Pero dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Dónde se gana la batalla? Se gana en la mente. Ya usted sabe que los pensamientos involuntarios, pensamientos vienen y vienen como un relámpago. Pero no pueden hacer morada en nuestra cabeza. Porque si sigue pensándolo y pensándolo y pensándolo, van a ser la intención. Y esa intención va a dominar la voluntad. Pero ¿qué dice aquí el apóstol? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él venció. Porque por Él, por la fe en Él. Vea lo que dice Romanos 8:3, vea que está allá adelantico. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La debilidad de la ley estaba en la carne, que estaba el mandamiento, pero la carne no era capaz de obedecer la ley. La carne no es capaz. Por eso vino el Espíritu de Dios a morar en usted. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros. Gloria a Dios. O sea, no es que el Espíritu Santo está por ahí en el salón. No, es que esté morando en mí. Y bueno, otros podemos decir, Dios está aquí, Dios está en la 71,96. Hay que ir el domingo, hay que ir el jueves, hay que ir el sábado. No, y hay que venir a instruirse en la palabra y todo. Pero Dios debe morar en la vida de cada persona, porque es lo que da el poder para poder vencer en esa batalla. Que hay una batalla, es una batalla con nosotros mismos. A uno le pregunta a jóvenes, yo le enseño a personas de mucha edad, de muchas edades. Y no importa la edad, cada uno tiene su lucha. Cada uno la tiene. Y tiene que vencer. ¿Por qué? Porque aquí hay que poner de un lado, ¿qué vale más? ¿Lo que Dios me da o lo que yo deseo? Y lo que Dios nos ha ofrecido es mucho más grande.
Amén. Gloria a Dios. Una vez le preguntaron a un hermano, ¿a qué le tiene miedo? Y era una forma como chistosa que estaban hablando ahí. Él dijo, a las mujeres bonitas. Pero de las feas me defiendo yo y de las bonitas me defiende Dios. Bueno, eso es como un chiste para que entendamos cómo tiene que vencer. Vencer. Las mujeres puedan decir lo mismo. De los bonitos me salva Dios y de los feos me defiendo yo. ¿Cierto? Pero esto es una lucha. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quería referirles a este texto porque es el texto que más habla sobre la concupiscencia. Que hay personas que a veces se descuidan debido a que tienen 10 años en la iglesia, que tienen 20 años en la iglesia, que tienen 30 años en la iglesia. O hay personas que dicen, yo ya soy servidor. El diablo, ¿qué va a meter conmigo, hombre? Yo mantengo en la plataforma. No, el diablo también se sube aquí. Si uno lo deja subir, se sube. Va a donde sea. Y vamos a ver el otro factor. Porque el uno es el interno y el otro es el externo, el que viene de afuera. El que viene de afuera viene y puede ser, ahí se configura la tentación, la tentación. La tentación puede venir de mí mismo o de afuera. En el caso de Adán y Eva, vino de afuera a despertar en ellos la curiosidad. Vino y despertó en ellos. Vino de afuera. ¿Qué fue la conversación? Ustedes la conocen, ¿cierto? Ustedes conocen la conversación del capítulo 3 de Génesis. La primera vez que la Biblia registra esto, que Satanás vino y conversó con Eva y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que ella infundió en ella? La duda. La duda. Fue la duda. Entonces, tenga presente. Yo le enseñaba a los muchachos esto porque yo le digo, ustedes van a ir a los colegios, a la universidad, van a llegar allá y van a ser bombardeados. Sus mentes van a ser bombardeadas para sembrar duda. Entonces, la duda llega y dice, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, ¿cómo así que Dios les dijo esto? ¿Cómo así que en la iglesia les dicen esto? ¿Cómo así que les dijeron esto? Entonces ya les siembra duda. Y la persona dice, ¿será que me están engañando, hombre? ¿Será que me están diciendo una cosa que no es? Entonces fue un ataque a la verdad de Dios, a la palabra que Dios les había dicho a ellos. Ahí comenzó la tentación. Después la tentación fue avanzando. ¿A qué terreno avanzó en la conversación? ¿Recuerdan cómo siguió la conversación? Eso lo deben saber ustedes. Son cosas básicas que lo deben saber. Fue avanzando hasta sembrarle en el corazón altivez. La altivez por la que habían echado al diablo de donde lo echaron, se la transmitió al hombre. Y le dice, no, al contrario, ustedes no van a ser castigados, sino que ustedes serán como Dios. Entonces, ¿qué le subió? Ya no solamente
lo hace volver idólatra, sino ególatra. Pues créanme, hermanos, que esa situación que sucedió en el huerto del Edén hace miles de años, que pareciera no ser problema hoy, es el mismo problema hoy. Es el mismo problema. Por eso en Filipenses 2, cuando la Biblia dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, aclara por qué. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fue todo lo contrario del hombre. El hombre, siendo hombre, fue todo lo contrario. Siendo hombre, recibió la inyección de ser igual o ser parecido a Dios o ser como Dios. En cambio, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Por eso tenemos la fe de Jesús. Y por eso tenemos el sentir de Jesús. Entonces, la tentación puede despertar en la persona la concupiscencia y hacerlo caer en pecados morales. Pero la tentación que viene de afuera también lo puede hacer enaltecer a usted, su espíritu. A tal punto que hay personas que moralmente no tienen faltas. Moralmente son sanos, pero su espíritu está enfermo. El espíritu de la persona es altivo, no se sujeta a la autoridad. ¿Cuántas personas les ha pasado que comenzaron por una supuesta pequeña desobediencia, insujeción, no me gusta, no quiero, no me parece esto, y eso los llevó hasta irse de la iglesia y romper la comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo? Y llegaron a esa situación. ¿Por qué? Por esa altivez. ¿Por qué el diablo no tuvo perdón? Y ahí veces la gente se pregunta eso. ¿Por qué el diablo no tuvo perdón? ¿Por qué? Pues si hay perdón, ¿por qué no tuvo perdón? No tuvo perdón porque no pidió perdón. Y no pidió porque no podía pedir, porque era un soberbio. O es un soberbio, un altivo. Entonces, el asunto del pecado tiene estas dos fuentes. La una está en nosotros, nuestra concupiscencia, que usted tiene que ganar la batalla. Yo tengo que ganarla. Y referente al diablo, Efesios 4:27, tengamos presente eso, Efesios 4:27. En la lucha con el diablo, tenga presente dos cosas, para que usted sepa cómo lo ataca el diablo. Estamos hablando de instrucción. Esto es una batalla que hay que ganar. Entonces, Efesios 4:27, ¿qué dice? No le dé lugar.
después de que él dice esto, en el capítulo 6 de la misma carta, del verso 10 en adelante, comienza a hablar de la armadura que el creyente debe tener. Y dice, tener el yelmo de la salvación. El yelmo era como el casco ese donde metía la cabeza, para cuando le dispararan un dardo de eso, le pegaban el casco y el casco giraba y no le hacía nada. Entonces, ¿qué habla de tener el yelmo de la salvación? El conocimiento de Dios, ese conocimiento que no deja que a usted le engañen. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y otra, Santiago 4:7, vea, en la pelea con el diablo esas son las dos armas fuertes que debemos usar. Primero, no le dé lugar. No le dé lugar. Si no le da lugar, él no le puede hacer daño a usted como creyente, no le va a poder hacer daño porque usted no le da lugar. No le dé lugar a la duda. Decía un predicador una vez, si la Biblia dice que Jonás se comió la ballena, así fue. Pero no era ni ballena, sino un pez grande. Entonces dice, pero la Biblia dice que el pez se comió a Jonás. Ah, bueno, así es. ¿Cierto? Pero yo no dudo de lo que Dios dice. Amén. Que hay gente que dice, pero es que ahí dice, pero no dice, pero... Y quiere que le diga otra cosa. Hay gente que le dice a uno, ¿dónde dice la Biblia que no hay que fumar? A ver, ¿dónde dice? ¿Ustedes saben? ¿Dónde dice? Sí dice. Si hay un texto que habla de los vicios, ¿dónde? Daniel, un ejemplo, dice, ningún vicio fue hallado en él. Bueno, entonces, pero hay gente que quiere que le detalle. ¿Cómo? Sí, entonces, no, entonces quiere que le detalle, que diga, no. Sed santo, dice 1 Pedro 1:15, 16, dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Toda la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de portarse, la manera de tratar, la manera de vivir. Santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué dice Santiago 4:7? Para que usted sepa en la lucha con el diablo que Dios no lo mandó a usted a pelear con el diablo. Porque hay gente, gracias a Dios aquí no hay. Pero hay partes donde hay personas que les gusta. ¿Y dónde estará el diablo para pelear con él? No. ¿Qué dice la Biblia aquí? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, ustedes y nosotros como creyentes, no como pastores, estamos autorizados para echar el demonio afuera. Entonces alguno dice, no, es que yo no llevo sino 2 años, ya está autorizado. Está autorizado. Solo que usted tiene que creer. Pero hay un requisito, ¿cuál es? Ahí está el requisito, vea. Ahí está el requisito. Someteos pues a Dios. Mire, yo he sabido de gente que predica bonito y esto y que echa y hacen cosas y no se sujetan a las autoridades. Entonces, cuando va a echar un demonio, el demonio le dice, no, pero ¿qué me va a hablar usted si es que usted tampoco se sujeta? Sujétese usted.
Entonces vea, todo mundo tenemos que estar bajo autoridad. Y no tiene autoridad sino el que está bajo autoridad. Entonces, someteos pues a Dios. ¿Usted quiere echar fuera un demonio? No se animan. ¿Quiénes han echado demonios fuera? A ver, levanten la mano. ¿Alguna vez que han echado demonios fuera? Bueno, no tantos, pero es una experiencia, no digo que bonita, sino es una experiencia hermosa porque usted se da cuenta que Dios le ha dado esa autoridad. Por los endemoniados no se ora. Y usted, vamos a orar por... No, usted no ora por el endemoniado. Porque el endemoniado tiene sus facultades perdidas. Su voluntad también está bajo el dominio del espíritu. De ese espíritu que tiene esa persona. Usted reprende al espíritu para que se vaya y deje libre a la persona. Pero tiene que tener la autoridad. Pero si usted está bajo autoridad, usted se somete a Dios, usted está sometido a sus autoridades, usted dice, pues no me avergüenzo del evangelio, porque es... Y usted puede decirle a ese demonio, vea, yo no vine a conversar con usted, vine a decirle que sale fuera. Sí, es que el creyente no llega ahí, vamos a ver si sale, que hay que darle agua, que hay que darle no hay que... No, vengo a que salga. Porque Cristo que murió y resucitó dijo, ¿qué dijo él? En mi nombre, oiga, en mi nombre, representándome a mí, echarán, amén, sanarán a los enfermos. Vea, cuando se va a orar por un enfermo, que está enfermo, usted no se ponga a pensar, ay, yo también estoy enfermo. ¿Y será que un enfermo puede orar por otro enfermo? Usted no piense en usted, piense en que usted tiene una autoridad que Dios le ha dado. Y usted dice, amén. Pongo mis manos sobre este enfermo en el nombre del Señor Jesucristo para que sea sano. Puede ser inconverso en la calle, puede ser un creyente. Usted, si vino a pedir sanidad, usted ora. Ya Dios sabe cuándo lo sana y cómo lo sana y todo, pero Dios, usted hace lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, solamente hablamos de estas dos fuentes allá, se acabó el tiempo. O sea, la concupiscencia y la tentación externa que viene, que viene sobre todo a hacernos dudar. Mire, en el momento nomás usted de venir aquí, una persona puede ser un creyente y de allá a acá dice, ¿será que sí? Puede llegarle un pensamiento a la mente. Mientras que viene de allá a acá, puede llegarle el pensamiento a la mente y dice, ¿será que sí? ¿Será que hoy? ¿Será? No, usted dice, esto está prometido por Dios. Esto está prometido por Dios y esto es verdad. Con Dios es así. Entonces, la iglesia tiene una autoridad que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Y tenemos que conocer esto del pecado para poder ayudar a la gente. Entonces, cuando una persona tiene un vicio, una costumbre, esto que tiene una lucha con su carne. A mí me ha tocado que atender a personas que tienen una lucha con la borrachera. Por ejemplo, gente que se emborrachaba y se emborrachaba y se emborrachaba. Y es una lucha tremenda para ellos zafarse de esos hábitos, pero quieren ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No solamente orar, sino acompañar y estar con ellos y adelante. Y la fe vence al mundo.
La fe, esa seguridad. Pero no a la primera vez, no, esa persona está llena de vicios, déjenlo que pierda. No, vamos con él a que libre la lucha y la gane y la venza. Amén. Dice que el reino de Dios sufre ¿qué? Y los valientes o los violentos, dice ahí, lo arrebatan. Gloria a Dios. Vamos a orar esta mañana. No sé si alguien que haya aquí que tenga lucha, tenga alguna lucha, quiera que Dios le ayude. Solo Dios sabe la lucha de cada uno y usted y yo que la estamos luchando. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere venir a este altar y decir, yo quiero que Dios me ayude en esta lucha? Quiero vencer. Luchando, pensamientos. La Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo. Vamos a meter esos pensamientos malos a la cárcel. Llevándolos cautivos. Para que Dios libere. Dios es el que libera. Pero esta batalla hay que ganarla porque hay que llegar al cielo, hermano. Hay que llegar, hay que estar preparados. Gloria a Dios.